Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 29 de junio de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. La Fiscalía ejecutó un nuevo operativo en el caso Plaga, donde se investiga, entre otros, a funcionarios judiciales por presunta delincuencia organizada. Un juez de Santo Domingo, quien en 2022 ordenó liberar al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, sentenciado por corrupción, consta en la lista de personas detenidas en esta operación. Los allanamientos se ejecutaron la madrugada de este sábado en Azuay, Chimborazo, Pichincha, Guayas y Santo Domingo. Solo en esta última se intervino viviendas y unidades judiciales. Se levantó evidencia, entre ellas equipos electrónicos, y se hizo efectiva una orden de detención contra el juez de garantías penitenciarias José Guzmán Herboso, quien en septiembre de 2022 dispuso que el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, cumpla el resto de su pena en libertad. Bravo permanecía en prisión por 3 casos de corrupción tras recibir no menos de $12 millones en coimas, cuando se encontraba al frente de la estatal petrolera durante el gobierno de Rafael Correa. En el cantón Milagro, en Guayas, fue allanado el domicilio de la jueza de lo penal Adriana Sarama Cruz. Se encontraron $11.800 en efectivo. La fiscalía levantó documentos y la notificó sobre su audiencia de formulación de cargos. En Chimborazo y Azuay allanaron los domicilios de 2 investigados en el caso y levantaron evidencia como celulares y dispositivos de almacenamiento. En Pichincha, llegaron hasta la casa de un sospechoso en Tumbaco, pero no lo encontraron. Según la policía, el lugar estaba vacío. En el caso Plaga, Fiscalía cuenta ya con 14 procesados por presunta delincuencia organizada. Entre los detenidos, funcionarios judiciales, penitenciarios y hasta policías. Se investiga a una red que a cambio de coimas liberaba a peligrosos criminales. Tras estos allanamientos, la instrucción fiscal en este caso se deberá extender. Y los casos Purga, Metástasis y Plaga han revelado el cobro de tarifas por parte de funcionarios judiciales. A lo largo de esta semana, 24 horas ha recopilado casos y reveladores testimonios que evidencian que ese modus operandi se replica a todo nivel, favoreciendo el crimen en medio de la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país. Entran y salen. En las unidades judiciales, puertas giratorias para muchos de ellos. Uno de los últimos casos ocurrió esta semana. 2 menores de edad fueron detenidos por disparar a una vivienda en Las Orquídeas, norte de Guayaquil. Su blanco, una familia a la que extorsionan. La policía actuó, los detuvo. Y esperamos de que la respuesta judicial sea el aseguramiento y la detención y el internamiento de los menores de edad. Pero no ocurrió. A las pocas horas ambos salieron y regresaron a amedrentar a quienes los habían denunciado. Casos como este ahondan la ya profunda crisis de confianza en la que ha caído el sistema de justicia. Según una última encuesta de Click Report, 9 de cada 10 personas a nivel nacional desaprueba la gestión de fiscales y jueces. Antes creíamos y percibíamos que había una justicia corrupta. Hoy ya no existen dudas, existen todas las pruebas. Y ese malestar es fácilmente percibido en las calles. Costa, sierra, por igual. Para mí la justicia, una podredumbre. Disculpe la expresión, pero ese es el malestar que yo siento en mi ciudad. Simple y llanamente hay que combatir la delincuencia encorbatada. El presidente del Consejo de la Judicatura admite que casos como Metástasis y Purga revelaron que jueces se han vendido al mejor postor, pero cree que también hay una responsabilidad compartida con fiscales y policías. Si la policía no hace bien un procedimiento, si el fiscal no lleva un buen proceso, no lleva pruebas, ¿qué tiene que hacer el juez? Poner en libertad. Desde la academia se propone una reforma al sistema de justicia, poniendo atención al servicio de cárceles, a la práctica profesional de abogados y al Consejo de la Judicatura. Mientras se siga manteniendo un modelo mafioso de reparto interno, donde Guayas para ti, Manabí para mí, Pichincha para él, no, esto no va a cambiar. Desde el legislativo se apunta a una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. En la mesa de la Comisión de Justicia se plantea poner un freno al arresto domiciliario en delitos como extorsión, secuestro y asesinato. Tenemos que cerrar la puerta a cualquier posibilidad de que mientras estén siendo procesados puedan acogerse a una medida distinta a la cárcel. No hay otro camino. Pero estos planteamientos toman su tiempo, no se concretarán de la noche a la mañana. Y mientras esto ocurre,
La policía protesta, pues levantan evidencia, hacen detenciones y a las pocas horas los ven salir. No se puede, de esa forma no va a parar y no va a disminuir la violencia criminal si no tenemos el apoyo del sistema de justicia. Al malestar se sumó también el propio ministro de Defensa. La justicia tiene que hacer su trabajo. Yo le pido a la ciudadanía que estén vigilantes del trabajo del control que hace Fuerzas Armadas y Policía y de la persecución eficaz del delito que deben de hacer los operadores de justicia. Y a ustedes los medios también, que investiguen, que los expongan. Audios recopilados por este noticiero han desnudado lo que es una realidad en algunas unidades. La justicia tiene precio. Ese día yo le dije al fiscal, doctor, ¿y cómo hacemos con el juez? Él me dijo, yo me arreglo con él. No sé cómo harán ellos sus negocios internos. Sí va a necesitar, como le digo, abogado y va a necesitar plata. Normalmente les piden creo que $2.000 o $1.500, porque el abogado es el que tiene que transar con el juez. En unidades judiciales fronterizas no es diferente. Un agente de inteligencia de la policía revela que en el sur del país hay una pelea por el control del Golfo para el tráfico de armas, municiones, y que ahí la batalla contra el crimen se vuelve más complicada con una justicia cooptada. Acá hay tarifas inclusive por los horarios de las audiencias, cuando ya está por finalizar la flagrancia o pasada la flagrancia para que no pueda surtir efecto. Todo eso tiene un precio. Ya saben cómo llegarle a jueces fiscales y de forma inmediata pues procurar su libertad. Caemos en un sistema totalmente dominado por el narcotráfico, dominado por la delincuencia. Es el diagnóstico de una crisis de seguridad que lleva a la impunidad como su bandera. Y el caso Metástasis, que investiga delincuencia organizada en el sistema de justicia, se queda sin juez. Este viernes, el juez nacional encargado Julio César Inga aceptó la excusa que presentó el magistrado Felipe Córdoba, quien llevó el proceso durante 6 meses. En una carta, Córdoba señala que en estos últimos días ha recibido ataques, cuestionamientos e imputaciones por parte de los procesados, puntualmente del expresidente de la Judicatura Wilman Terán y de Daniel Salcedo Bonilla. Ahora la Corte Nacional de Justicia deberá escoger vía sorteo al conjuez que asuma el caso. Y Solca Quito y Solca Guayaquil reanudan la atención a pacientes nuevos derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES. Esto después de un acuerdo que inició con el pago de la deuda que sobrepasa los $200 millones. Son $20 millones que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social transfirió a Solca Guayaquil y $30 millones a Solca Quito la tarde de este viernes. Esto después de un acuerdo en el que estuvieron el secretario de la Administración, Arturo Félix, y el presidente de Solca Núcleo Guayaquil, José Jubín. Este informó en días pasados que la deuda en Guayaquil asciende a $100 millones, mientras que en Solca Quito es de $120 millones. Requerimos que nos paguen ya en dinero, no en bonos. Lo que había derivado en una decisión drástica para los pacientes oncológicos, ya que se dispuso que desde el 1 de julio la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, Solca, no recibiría a más pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la falta de pagos, lo que trajo como consecuencia escasez de medicinas y otros insumos oncológicos. Información dada a este medio de comunicación señala que se estaría llegando a un nuevo convenio de pago por el resto de la deuda que aún se mantiene, el mismo que será anunciado en los próximos días. El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas realizar la asignación urgente e inmediata de más de $100 millones para pagos y atención en salud. De acuerdo con un comunicado, con estos recursos se garantizará la continuidad del tratamiento a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas en sus dependencias en todo el país. Estamos de vuelta, amigos, gracias por seguir con nosotros. Le contamos, hay conmoción en San Miguel del Prado, en Cayambe, en el norte de Pichincha, tras el asesinato de 2 menores de edad. Según versiones de los moradores, 3 sujetos que circulaban en una camioneta ingresaron a la vivienda y acabaron con la vida de los infantes. Se conoce que mientras ocurrió el hecho, la madre de los menores no habría estado en el lugar. Unidades de la Policía Nacional se encuentran investigando este nuevo crimen que involucra a menores de edad.
y una mujer fue asesinada a tiros en el centro de Guayaquil, según información de la policía. La víctima transitaba en un vehículo color blanco cuando fue baleada. Después del hecho fue trasladada hasta las calles Cacique Álvarez y Febres Cordero, centro de la ciudad, donde se encuentra una unidad de policía comunitaria. Sin embargo, falleció antes de recibir atención. Familiares de la víctima llegaron al sitio y fueron interrogados por personal de criminalística para obtener información sobre el ataque, ya que al haber ocurrido en otro lugar no había indicios en la escena para recolectar y así determinar la identidad de los responsables de este atentado. Y anoche en la ciudad de Bahía de Caracas, en la provincia de Manabí, fue asesinado un hombre que se movilizaba como copiloto en un taxi. El hombre murió de forma inmediata, mientras que el conductor resultó gravemente herido. Uniformados de la policía arribaron al lugar para realizar las investigaciones del caso y el taxista fue llevado a una casa de salud. Según la policía, debido a los controles que hay en Manta, la delincuencia se ha desplazado a los cantones de Sucre y Portoviejo. Y durante esta semana, la Policía Nacional ha ejecutado varios operativos contra las bandas narcodelictivas que operan en el país. Desde nuestro estudio, Ricardo Alcíbar nos amplía la información. Adelante, Ricardo. Gracias, así es, ¿qué tal? Durante esta última semana, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional ha incautado grandes cargamentos de alcaloide y químicos para la fabricación de estas sustancias. Esto en 4 provincias costeras del país, siendo estas Guayas, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. En esta última provincia, los uniformados localizaron una lancha que navegaba a 178 millas náuticas de las playas de la ciudad de Santa Elena. Allí decomisaron 948 kilos de cocaína que pretendía ser sacada del país. Pero también revisemos cuánta droga ha sido decomisada en los primeros 6 meses del año. A nivel nacional, según la policía, del 1 de enero al 27 de junio de 2024, más de 136 toneladas de droga fue incautada, una cifra superior al año 2023, donde se contabilizaban alrededor de 100 toneladas de alcaloide. Esto en los primeros 6 meses del año y que tienen un precio en Estados Unidos de aproximadamente 2.500 millones de dólares y en el mercado europeo de más de 5.000 millones de dólares. Esto en más de 4.630 operaciones policiales y en donde se han detenido a 5.800 personas dedicadas a los delitos de narcotráfico y microtráfico. Durante también la madrugada del miércoles 26 de junio, la policía desarrolló un amplio operativo, esto en las ciudades de Guayaquil, San Borondón y Daule, donde se ejecutaron 20 allanamientos, desarticulando a una banda delictiva conformada por 11 delincuentes dedicados al robo de químicos para la fabricación de cocaína. En total, 8 toneladas de este químico fue incautado, material que iba a ser enviado a Colombia para la fabricación de más de 25 toneladas de cocaína. Estos han sido los últimos golpes contra las estructuras narcodelictivas presentes en nuestro país. Muchas gracias. Importante revisar siempre las cifras. Gracias, Ricardo. Y le contamos ahora que 7 personas, entre ellos un joven de 19 años sin antecedentes penales, fueron aprehendidas en la provincia del Oro. Esto tras varios operativos antidrogas. En el poder de los detenidos, quienes ya fueron puestos a órdenes de la justicia, se encontró más de 1.000 dosis de droga. La tarde de este viernes a las 18:30 en el distrito Pasaje, específicamente en Bajo Alto, provincia del Oro, la Policía Nacional del Ecuador, tras labores investigativas, desarticuló un grupo delictivo que comercializaba marihuana y cocaína. Mediante 3 meses de investigación, la Jefatura Antidrogas ejecutó operativos y la explotación de varios inmuebles, donde fueron aprehendidas 6 personas. Álvaro C., de 41 años, que no registra antecedentes. Olger G., de 42 años, que registra antecedentes por robo. Sara L., de 39 años, que registra antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias. José C.H., de 25 años, que registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. David P., de 19 años, que no registra antecedentes. Jorge M., de 29 años, que presenta antecedentes por tráfico ilícito de sustancias. Además de los siguientes indicios: 960 dosis de cocaína, 494 dosis de marihuana, 3 vehículos, más de $700.000 americanos, 4 teléfonos y un DVR. Además, durante la ejecución del operativo se procedió mediante delito flagrante a la aprehensión de Dayana C.H., quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver. La ciudadana de 27 años no registra antecedentes.
Los indicios fueron ingresados al Centro de Acopio Temporal de la Jefatura de Investigación Antidrogas y los aprehendidos puestos a órdenes de la autoridad competente. Y le contamos ahora que Ecuador enfrenta altos índices de violencia, pero también su normalización. Según sociólogos, hacen falta programas que fomenten la sensibilidad y la empatía en niños y jóvenes. Como algo rutinario y del día a día, así muchos ven la violencia que se vive en Ecuador. Como esta joven que mientras se arregla, escucha un tiroteo que no le causa mayor impresión. No, están por acá por la escuela Giuseppe. Por acá atrás se fueron y ahí de por allá venía corriendo ese carro. Ahora fíjense también en estas personas, quienes junto a la escena de un sicariato en el Guasmo, sur de Guayaquil, se tomaron el tiempo para desayunar. Y así muchos videos más circulan en redes sociales en los que incluso se crea sátira sobre la violencia que se vive en el país. Yo vivo, no se sabe si es cohete o balazo, pero igual se corre por si acaso. Todo esto solo demuestra que se está normalizando cada vez más la violencia. Así lo afirma la socióloga Marta Rizzo. Pero en este momento ya está tan acostumbrados que lo toman como algo normal, que si hay cadáveres descuartizados, que si hay más muertes violentas, es normal. Ese niño va creciendo y va pensando que es normal la violencia. Mientras que para la psicóloga Indira Carvajal, esta normalización también es ocasionada por las redes sociales, dejando en evidencia la falta de empatía que hay en la sociedad. Una de ellas tiene que ver con el hecho de las redes sociales, de la televisión, y la vida cotidiana misma nos muestra que la violencia es algo que se repite día a día. Encontramos que hay una desensibilización emocional también. Quienes viven en áreas de violencia también pueden desarrollar distintos trastornos, aunque al principio no sean tan evidentes. La violencia puede evocar síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, el trauma como tal, y eso sí, dependiendo de la frecuencia, duración, intensidad, otros factores externos y el contexto inclusive de la persona, sí puede llegar a generar algún tipo de afectación. Para Marta Rizzo, algo que fomenta la consolidación de la violencia es la falta de programas culturales para niños y jóvenes. Que vayan hacia la disciplina, hacia el desarrollo del pensamiento crítico y sobre todo a la sensibilidad. Si bien es cierto, Ecuador le apuesta al deporte, que es importante, el arte es la que te da la sensibilidad que justamente se ha perdido. Las cifras compartidas por el Ministerio del Interior dan cuenta de la violencia que se vive en el país. En los primeros 4 meses del 2024 se registraron cerca de 1.900 muertes violentas. Así también estas expertas señalan que el gobierno debe priorizar los programas gratuitos de concientización de la violencia en barrios y colegios para fomentar la sensibilidad y empatía en los niños y jóvenes. Y debido a las fuertes lluvias registradas este viernes en varios barrios del sur de Quito y de los cantones Rumiñahui y Mejía, se registraron emergencias como acumulación de agua que provocó que miembros del equipo de bomberos se movilicen hacia estos puntos. En este comunicado, el municipio capitalino dio a conocer que el desbordamiento de la quebrada El Troje al sur de la ciudad dejó daños en 8 viviendas y afectaciones, por lo que ahora se monitorea la zona y se evalúan los daños. Nos vamos a un nuevo corte comercial, amigos, y regresamos con más. Siga en nuestra sintonía. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, 6 ecuatorianos, entre ellos una pequeña niña de apenas 3 años, fueron secuestrados en México. Según los familiares de las víctimas, la situación se complica al no tener una embajada de Ecuador en ese país. El hecho sucedió el pasado 17 de junio, cuando un bus lleno de migrantes se trasladaba desde Ciudad de México a Nogales. A la mitad del camino, a la altura de Durango, los migrantes fueron interceptados por hombres vestidos de militares. Entre los secuestrados se encuentra una familia de ecuatorianos. Son 6 integrantes, 4 son menores de edad. Entre ellos consta una niña de apenas 3 años. Jocelyn García es la madre de 3 de los menores secuestrados. Ella asegura que meses atrás, su familia tuvo que salir de Ecuador tras recibir amenazas de muerte. Ella logró pasar la frontera y actualmente se encuentra en
en Nueva York. Esta madre ecuatoriana menciona que el último mensaje que recibió de sus seres queridos fue cuando le indicaron que el bus en el que se transportaban había sido interceptado. Y no fue hasta este lunes cuando en horas de la madrugada los antisociales la contactaron y le pidieron $4.500 por cada integrante de su familia. La ecuatoriana asegura que al no tener una embajada de Ecuador en México, la situación se complica. Porque yo he llamado a la embajada de México y me han dicho que ellos no tienen ni una información, que ellos no me pueden dar información de nada, porque soy ecuatoriana. El presidente ejecutivo de la ONG 1-800 Migrantes, William Murillo, asegura que la responsabilidad en esta ocasión recae en las autoridades de Durango y en la Embajada de Suiza en México, encargada de proteger los derechos de los ecuatorianos que se encuentran en la nación azteca. Cuando Ecuador tenía una embajada y 2 consulados, les faltaba manos para ayudar la cantidad de solicitudes de ayuda. Entonces, no se puede pretender que Suiza asuma toda esa responsabilidad. Mientras tanto, los familiares en Ecuador también sienten la desesperación por aún no tener noticias de sus allegados. Pedimos a las autoridades internacionales que nos ayuden con esto para poder traer de regreso a nuestros familiares a casa. Mire, allí estamos haciendo un bingo, estamos haciendo rifas para poder reunir algo, porque no somos personas que tenemos dinero. Entre enero del 2023 y junio del 2024 se registraron 241 casos de secuestros a migrantes ecuatorianos en diferentes países de la región. De esta cifra, 22 compatriotas fallecieron. Casos que los familiares han podido hacer públicos. En la práctica existen muchísimos más casos de secuestro. Desde la ONG 1-800 Migrantes se concluye que desde octubre del 2023 a mayo del 2024, más de 105.000 ecuatorianos que intentaron pasar la frontera de México con Estados Unidos fueron detenidos, expulsados y deportados. Increíble. Y desde este 1 de julio se empezará a cobrar el impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos. La tarifa se aplicará tanto a residentes como no residentes en el país. Que ahora actos ilícitos como lavado de activos, evasiones u omisión de ingresos se reducirán notablemente, dice Yael Fierro, experta tributaria. Esto gracias a la implementación del impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos, explica. Si es que una persona iniciaba un pronóstico deportivo en una plataforma y ganaba un premio de $100, antes se le depositaba directamente, por ejemplo, estos $100 en su cuenta. Ahora, ¿qué va a suceder? Le van a depositar $85 y la plataforma le va a entregar un comprobante de retención del 15%. Esto conforme a lo establecido por el decreto de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Janet Jara también es experta en el tema y ella explica que este impuesto a la renta único grava con una tarifa del 15% los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos, tanto para residentes como no residentes en el país. Ojo que este impuesto va a ser declarativo de manera mensual. La tarifa que se genera por este impuesto es el 15% de los ingresos, incluido comisiones. Para quienes tendrán que pagar este nuevo impuesto, se debe tomar en cuenta que hay requisitos por cumplir. En primer lugar, tener un sistema de facturación electrónica. En segundo lugar, mi sistema de facturación electrónica me va a permitir facturar la comisión. En tercer lugar, debo yo tener un número de RUT. Si soy una plataforma extranjera, es absolutamente necesario que yo tenga un apoderado en el Ecuador. Se generan ingresos de aproximadamente 66 millones de dólares en cuanto a lo que son las plataformas. Tome en cuenta además que si no cumple con la obligación formal de este impuesto, será sancionado hasta con 30 remuneraciones básicas unificadas. Eso además de que su IP será suspendido, es decir, su plataforma será bloqueada. Con este nuevo impuesto se espera recaudar alrededor de $10 millones al año. Y más de $2 millones en citaciones recaudaron en un mes las 2 empresas delegadas por la Comisión de Tránsito del Ecuador para el cobro de multas de radares. Actualmente las operaciones de 39 radares están paralizadas por irregularidades en la entrega del contrato.
Las multas fueron emitidas a la velocidad de la espuma y para muestra las cifras. Solo de enero a febrero de este año, los valores de citaciones emitidas por 39 radares, CEVIECU y Ecutransit, delegados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ascendieron a 2,12 millones de dólares. Y aquí el desglose. Ecutransit, encargada de radares en Babahoyo, Manta, Sogues, La Tacunga y Guayaquil. En este lapso recaudó más de $900.000 en multa, de los cuales $230.000 aparecen como cancelados y cerca de $600 en convenio, mientras que CEVIECU, administradora de las jurisdicciones de Santa Elena, El Oro, Azuay, Tungurahua y 6 cantones del Guayas, reportó una cifra cercana a los $900.000. De este valor, 300.000 fueron pagados y 30.000 están en impugnación. Esto a pesar de que la firma aseguró no haber recibido hasta hoy un solo centavo de la CTE del 45% que le corresponde. Para llegar a este contrato, la CTE se declaró en imposibilidad de administrar directamente el servicio de radares. No obstante, para el exministro de Economía, Mauricio Pozo, debió buscarse otras vías antes de llegar a la delegación, que es un proceso de la contratación pública excepcional. Aquí lo que se tiene que tratar es que el proceso sea transparente, sin perder ni los recursos atados a esta, ni tampoco el control sobre los fondos que tienen que venir. Además, aseguró que se debió cuidar antes de la firma de contrato otros puntos del proceso que hoy ponen en duda la finalidad de la entrega de esta adjudicación. Si el Estado está delegando, es porque le conviene delegar y no seguir haciéndolo directamente. Pero hay algo más preocupante, señala el consultor económico Andrés Albuja, y es no haberse cumplido ni con la mitad del contrato. Tras un año de la adjudicación de los 116 puntos de control con cámaras y paneles que se dijo que se colocarían. Tras un año de contratación de los 116 puntos de control con cámaras y paneles que se dijo se colocaría, 3 años después solo existen 39 que hoy están sin operar. Temas de lucro cesante, costo de oportunidad, o sea, cada día que pasa sin que funcionen los fotorradares para las multas, para lo que debe administrar el Estado, pues obviamente se podría pensar ya en un perjuicio al Estado ecuatoriano. Todo esto a la cabeza de Ernesto Polit y Casa, entonces director de la CTE, quien firmó la convocatoria al concurso público para delegar a Ecutransit y CEVIECU la reposición, reemplazo y reubicación de los radares de velocidad, la misma que se acordó fuera por 12 años. Y la denominada fuga de cerebros en la región incrementa. En Ecuador, durante los últimos 4 años, al menos 350.000 ciudadanos salieron del país y no retornaron. Especialistas aseguran que se necesita una reforma al Código del Trabajo para disminuir la migración laboral. La principal causa de la migración en la región es la falta de oportunidades laborales. En Ecuador, en este último año, la tasa de desempleo aumentó de 3,2 a 3,5%. El subempleo también tuvo un incremento y pasó de 18,9 a 23,1%. Mientras que el empleo adecuado disminuyó del 36 al 33%. Nicole Cáceres es comunicadora social, trabajaba en Guayaquil, pero a mediados del 2023 decidió migrar a España. El no acceso a beneficios laborales fue la causa principal que la llevó a tomar esta decisión. Mira, yo estuve trabajando en Ecuador durante casi 4 años en una empresa en donde nunca me afiliaron y por ende durante casi 4 años yo nunca recibí todos los derechos que vienen por ley, como acceso al IES, 13º, 14º sueldo, fondos de cesantía. Entonces decidí migrar para apostarle un mejor futuro, para seguirme formando. Así como Nicole, en los últimos 4 años, al menos 350.000 personas salieron de Ecuador y no retornaron. Estados Unidos, España e Italia son los países elegidos por los migrantes ecuatorianos. El exministro de Trabajo, Andrés Madero, asegura que la inseguridad registrada en los últimos meses ha sido otra de las causas de la denominada fuga de cerebros suscitada en el país. El cierre de numerosos negocios por extorsiones, conocidas como las famosas vacunas, generan un clima que no permite tener un crecimiento adecuado de las plazas de empleo. Para disminuir la migración laboral en Ecuador, Madero destaca que se debe reformar el Código de Trabajo. El Código de Trabajo data de 1938. Es un código que no se adapta a la actualidad de la sociedad, no solo de nuestro país,
sino que hoy en un mundo globalizado donde tenemos una competencia directa con nuestros vecinos, estamos a la cola. El país también requiere de más inversión interna y externa, además de créditos productivos acompañados para detener la fuga de cerebros. Nacional para contarles que en Salinas inició la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas. El recorrido empieza desde el muelle de este balneario y tiene un costo de $20 por persona. Nuestra compañera Mili Pico nos trae más información desde Salinas. Adelante, Mili, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aproximadamente 2 millas mar adentro desde las costas de Salinas, pues hoy inició oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas y el municipio de Salinas impulsa una campaña turística denominada La Gira del Amor. Estos cetáceos que viajan 7.000 kilómetros aproximadamente desde la Antártida llegan a reproducirse y a dar a luz a las costas ecuatorianas por las temperaturas del océano en esta época del año. El viaje es 2 millas mar adentro y dura poco más de 1 hora. En este balneario se han habilitado 4 operadoras turísticas con 21 embarcaciones para observar a estos mamíferos que miden cerca de 16 metros de longitud y su peso podría compararse al de 500 personas o 6 elefantes juntos, según expertos. Este año se espera recibir más de 11.000 visitantes y la temporada concluye aproximadamente a finales de septiembre. Es la información que tenemos desde Altamar. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Emily. La invitación está hecha entonces. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos con los deportes. Siga con nosotros. Ornella, amigos, que tengan un excelente resto de sábado. Nos vemos en la emisión estelar de 24 horas. Que tengan una buena tarde.